Esta A todos. conferencia comenzará a grabarse. Buenas tardes a todos. Soy Lola Sánchez, miembro de la Junta Directiva de AELEMIC, y en su nombre y en el mío propio quiero daros la bienvenida al 5º Congreso de AELEMIC. Este año, en vez de reunirnos en sitios maravillosos como Sevilla o Toledo y conocernos personalmente y gozar de una especial camaradería, nos vemos obligados a someternos al formato online debido a las desastrosas consecuencias de la pandemia mundial de COVID-19, especialmente duras en nuestro país. En primer lugar, me gustaría expresar, en nombre de nuestra asociación, nuestras condolencias por las víctimas del COVID-19 y unirnos a las familias en su dolor ante la pérdida de un ser querido, algo que ha sido muy duro en esta pandemia. A estas alturas del año, y ya inmersos en la segunda oleada de coronavirus, seguramente algunos de nosotros, pacientes de leucemia mieloide crónica, hemos sufrido en mayor o menor grado de afectación esta nueva enfermedad, además de nuestra patología de base. A todos os deseamos lo mejor para una recuperación rápida y sin consecuencias. Debemos resaltar, valorar y ensalzar el trabajo realizado por el personal sanitario en esta situación excepcional, su lucha, esfuerzo e implicación y espíritu de sacrificio desde el mes de marzo y sin saber cuándo llegará la tan esperada vacuna. Enviamos un abrazo a aquellos profesionales que están pasando la enfermedad con nuestros deseos de su pronta recuperación. Quisiéramos dar las gracias a nuestros patrocinadores, Novartis, Incyte y Pfizer. A pesar de las dificultades que representa la organización de este congreso online, debemos agradecer muy encarecidamente la colaboración y participación en la jornada de hoy de doña Celia Marín, directora de Comunicación y de Programa en LMC Advocates Network, que nos hablará de las principales necesidades y retos de los pacientes de LMC en el mundo, y de la doctora doña Eva Barragán González, facultativo especialista en bioquímica clínica en la unidad de biología molecular del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario La Fe de Valencia, quien nos hablará acerca de las nuevas técnicas para abordar el estudio de mutaciones en los pacientes de LMC sin respuesta óptima. Sin duda alguna, aprenderemos mucho esta tarde. Está previsto que sobre las 6 de las 18 horas se abra un debate y los asistentes puedan plantear sus preguntas a las ponentes. Tendrá una duración aproximada de unos 30 minutos. Debo informarles que durante la exposición, el organizador de este evento silenciará los micrófonos de los asistentes para evitar ruidos ambientales y que se escuche con mayor claridad cada ponencia. Se transmitirán a las ponentes las preguntas llegadas a nuestro correo y las de los asistentes que lo soliciten en el chat del Congreso. En caso de que alguien desee realizar una pregunta verbal, deberá indicarlo en el chat del Congreso para que se le habilite el micrófono en el momento apropiado. Sin más, os paso con el presidente de nuestra asociación, Mateo Miras. Buenas tardes y muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, daros la bienvenida a todos a nuestro 5º Congreso, que debido a la situación generada por la pandemia y generada por el COVID, pues hemos tenido que adaptar todos los medios. Ya lo venimos haciendo desde marzo. Ya tuvimos una charla sobre desconfinamiento a nivel psico-oncológico y ahora con nuestro 5º Congreso, ¿no? Y otra serie de actividades que tendremos ahora pasadas el Congreso, en el cual pues nos hemos visto obligados, entre comillas, en cierta manera, a adaptarnos también digitalmente y a poder seguir compartiendo con los pacientes este tipo de congresos y de charlas y de conferencias que tan importantes creemos que son para ellos. Bienvenidos a todos. Hay 65 pacientes inscritos
deciros que para nosotros ha sido toda una sorpresa, ¿no? Cuando iniciamos un congreso de manera física, como fue el Congreso de Toledo o el Congreso de Sevilla, de Barcelona, de Cartagena, el número de pacientes que asistía estaba en torno a 8, 10 pacientes. O sea que imaginaros conseguir una inscripción hasta hoy de 65 pacientes para nosotros es motivo para sonreír y para estar felices, porque creemos que el contenido del Congreso es bastante interesante para el paciente del MC. Deciros también que el 5º Congreso va a constar de 2 partes, una que se celebra hoy, día 1 de octubre. Vamos a contar con Celia Marín, que Celia es directora de comunicación y de programas del CML Advocate Network, y vamos a contar con la doctora Eva Barragán, especialista en bioquímica clínica actualmente en el Hospital La Fe, y que nos van a hablar de cosas muy interesantes. La doctora Barragán nos va a hablar de esto que estamos conociendo ahora, que es la secuenciación masiva, que tan importante es para la oncohematología en general. Espero que sea de vuestro interés, que disfrutéis, darle las gracias también a nuestros patrocinadores, que como siempre están ahí, Insight, Novartis, Pfizer. Muchas gracias por ayudarnos a llevar a cabo este tipo de congresos, aunque sea de esta manera. Un abrazo virtual para todos y encantado. Comienza el 5º Congreso Nacional. Celia, te doy la palabra. Perfecto. Pues muchas gracias, Mateo. Muchas gracias a todos por la invitación, por la oportunidad de estar aquí hoy. Me siento encantada de, además, compartir este congreso también con los doctores y seguir aprendiendo. Y bueno, pues yo voy a activar la presentación y os cuento un poquito de lo que voy a hablar yo hoy, ¿vale? Vamos a ver si aparece. Yo creo que sí, podéis ver la presentación, ¿verdad? Sí, yo la veo perfectamente. Vale, muy bien. Pues bueno, buenas tardes a todos y como habéis comentado, yo soy Celia, soy española, vivo aquí en Murcia, estoy en Murcia ahora mismo y no soy paciente de leucemia, pero trabajo en la red global de pacientes de leucemia que engloba a muchísimas asociaciones de pacientes en todo el mundo. Soy directora de comunicación y directora de programa y bueno, pues me dedico a hacer muchas cosas en la organización. Hoy pues me dais la oportunidad de explicaros un poquito una visión global de lo que hacen los pacientes y las asociaciones de pacientes como el EMIC en muchísimos sitios del mundo, ¿no? Voy a contar un poquito para que tengamos esa visión. Esta organización es la CML Advocates Network y bueno, ALEMIC es uno de los 126 miembros que tenemos en todo el mundo. Como veis un poquito aquí el mapa, las zonas más oscuras son los países donde tenemos una o varias asociaciones de pacientes de leucemia y algunas concretamente de LMC. Como veis, hay algunos países, especialmente en el continente africano, que no tienen este tipo de asociaciones y por tanto, pues bueno, este apoyo y toda la labor que realiza, que es fundamental para los pacientes, toda la parte de las asociaciones, pues en estos países no existe, pero siempre pues la red global intenta ponerlos un poco en contacto para que puedan recibir este tipo de apoyo. Así que esta es la organización y bueno, voy a contaros un poquito porque todas estas organizaciones, asociaciones nacionales que pertenecen a la red global, pues cada una realiza sus tareas de concienciación, de desarrollo de actividades en los países, en todos los países del mundo, en concreto en 94 países ahora mismo, pero
además tiene muchísimas cosas en común, ¿no? Porque aunque cada cultura y cada país tiene cosas diferentes, pues luego, claro, la enfermedad es la misma, los pacientes normalmente sufren y pasan por las mismas situaciones, de manera que hay muchas cosas que se van compartiendo. La red global lo que intenta es también compartir muchas cosas a través de todos ellos, ponerlos en contacto para que entre unos y otros pues también se aprenda, ¿no? de la experiencia. Yo os voy a contar un poquito las cosas que hemos hecho en este 2020 para que veáis un poco. Es un año un poco raro, ya lo ha dicho Mateo, para todos está siendo muy raro y todo el tema del COVID pues está afectando mucho también a los pacientes de LMC de diversas formas, ¿no? Desde la red global al principio de año pues ya lo que pusimos en marcha es una parte de la web, una sección donde se iban recogiendo recursos que en aquel momento pues eran escasísimos. Todavía hoy tampoco es que haya muchísimas cosas, no hay mucha evidencia concreta sobre la COVID y el LMC, pero las cosas que van saliendo, los artículos que se van publicando, recomendaciones de sociedades científicas, determinada información que puede ser muy valiosa, que nos vale para todos, la vamos poniendo en esta parte de la web, ¿no? Y poco a poco pues vamos actualizando un poquito, ¿no? Estos recursos también pues los hemos ido contrastando, sobre todo la parte más científica, con una fundación internacional que es el International CML Foundation y bueno, pues que está integrada por muchos médicos que son líderes de la LMC en el mundo y son los que nos han ido proporcionando un poco las bases, ¿no? de lo que se sabía. Así que todo esto de la pandemia, pues bueno, está todo el año en medio de todas las actividades y afecta por igual a todos los países en el mundo. Otra cosa que me parece muy interesante comentar, porque muchas veces pues sabéis que los pacientes tenemos un rol bastante pasivo, sin embargo el paciente pues que está más informado, más formado en su enfermedad, toma un papel mucho más activo en el cuidado y también en la relación que tiene con sus médicos y esto proporciona muchísimos beneficios tanto en la enfermedad como en el día a día que vive la persona, ¿no? Esto es fundamental, es el trabajo fundamental de las asociaciones de pacientes como el EMIC y bueno, a nivel global nosotros lo que hacemos es también determinados proyectos que recopilan la experiencia de los pacientes en todos los países y creamos también evidencia. ¿Qué es lo que hicimos con esto? Esto es un proyecto sobre TFR, sobre parada de tratamiento, que sabéis que en el LMC, pues si se cumplen determinados requisitos en los pacientes que llevan mucho tiempo en remisión, con determinados valores, que tienen acceso a ser monitorizados correctamente, con una serie de requisitos, su médico les explica que durante un tiempo pueden detener el tratamiento, pueden evitar el tratamiento. Son pacientes que muchas veces tienen efectos secundarios o tienen determinados problemas para acceder y que tienen esta esperanza de pasar épocas de su vida controlados, sin enfermedad prácticamente, ¿no? Una enfermedad muy controlada, pero también sin tratamiento. Esto ahora es el objetivo para muchos pacientes que llevan pues, muchísimos años con el LMC muy bien controlado. Y no es una cura, pero es algo pues, que también te libra mucho de muchos perjuicios, ¿no? De manera que, bueno, se está estudiando cómo se puede hacer. Internacionalmente también hay determinados acuerdos para que se haga de una forma correcta, siempre bajo la estricta supervisión de tu médico. Pero lo que nos faltaba era el punto de vista del paciente, ¿vale? Entonces hicimos una encuesta, hicimos un proyecto durante 3 años, pues hemos recopilado todo esto, se ha analizado científicamente con una empresa que, bueno, pues estudia todos los datos y cruza con unos métodos científicos y al final pues se han sacado unas conclusiones, ¿no? Y la revista Leuquemia, que es una de las publicaciones más prestigiosas en este ámbito, nos publicó este año, el 26 de mayo, un paper, un artículo hecho solamente por nosotros, por los pacientes, recopilando el punto de vista de los pacientes sobre este tema concreto. Y aquí pues contamos todas las necesidades que no están cubiertas durante este proceso de parada de tratamiento que los pacientes han ido contando desde todos los países del mundo, ¿no? 1086, mil y pico respuestas de pacientes
que han vivido esta experiencia y nos han contado todo. Pues bueno, os lo muestro también para que veáis que es un poco un ejemplo que cuesta mucho trabajo para nosotros que somos organización de pacientes, pero que se puede también aportar desde un punto de vista riguroso y científico la perspectiva del paciente para que eso pueda mejorar siempre la comunicación con nuestros médicos y también para que se incluya esa perspectiva pues, en el diseño de tratamientos, de procedimientos, en fin, que se nos tenga también más en cuenta, ¿no? En todo. Estamos muy contentos de este éxito que para nosotros es muy importante. Luego, pues también lo que hacemos es aportar toda esta visión en congresos y en todos los foros científicos. Este año, pues estamos todos así como estamos hoy, online, que todo ha sido cancelado o se ha realizado virtualmente, pero no importa, hemos presentado pósters, abstracts en un montón de congresos y a veces también presentaciones orales, como hoy tengo la oportunidad de hacer aquí, y eso hace que la actividad de los pacientes no se ha parado. Es decir, la COVID no nos ha parado, sino que incluso, lo veremos no el año que viene cuando analicemos, pero seguramente estamos todavía más activos porque bueno, estas herramientas online nos permiten también llegar a sitios donde antes pues no podíamos, ¿no? Así que seguimos planteando esa perspectiva del paciente, quizá de otra manera, hay que adaptarse, pero seguimos estando presentes en todos estos foros y bueno, intentando siempre que se nos escuche. Os comento también otra cosa que seguimos haciendo cada vez más. Esto es un grupo de trabajo de pacientes del LMC, es el CAB, el Community Advisory Board, y lo que es, pues, es un grupo de trabajo de pacientes del LMC de todo el mundo. Esta última reunión que se realizó en agosto, esta vez online, contó con la participación de 30 pacientes y bueno, lo que se hacen aquí son reuniones internas con entes externos, con la industria farmacéutica, también puede ser con otras entidades académicas y los pacientes son los que asesoran a esos terceros en cómo se deberían hacer las cosas desde el punto de vista de los pacientes, es decir, las necesidades que se tienen, cómo se deberían diseñar las cosas para que realmente incluyera esa perspectiva del paciente. En fin, es un grupo de trabajo donde los pacientes aportamos la perspectiva nuestra para que el tratamiento, el medicamento, el ensayo clínico se realice teniendo en cuenta esas necesidades del paciente, que si no se preguntan a los pacientes, pues no se sabe, ¿no? Hay que ir a la fuente. Y este grupo de trabajo pues está muy formado en ensayos clínicos, un grupo especializado y todas las sesiones son confidenciales, pero son muy fructíferas para ambas partes, ¿no? Porque realmente es de interés de todos, tanto de los médicos como de la industria, como por supuesto de los pacientes, que las actividades que se realicen estén enfocadas a lo que el paciente verdaderamente necesita. Y bueno, pues a nivel global hay necesidades diferentes, pero luego hay muchas que sí que son comunes, ¿no? Porque, por ejemplo, el acceso pues es muy diferente, el acceso a tratamientos en un país, en una región o en un continente que en otro, ¿no? Pero el acceso siempre es una necesidad para los pacientes. O, por ejemplo, los genéricos, pues que también es un tema muy controvertido, pues en unos países tienen unas dificultades, en otros otras, pero en todos los pacientes de LMC es un tema muy interesante que necesitan aprender y que se necesita también que esté bajo control, ¿no? Así que, bueno, pues es un grupo muy interesante. Toda esta información podéis encontrar también en nuestra web, vamos publicando las noticias que van saliendo, en concreto el CAP, pues toda la parte que es confidencial, ¿no? Pero sí que se publica cómo se va trabajando, los temas, y, bueno, pues podéis encontrar más información. Os cuento un poquito que ahora que estamos ya en octubre, pero después del verano pues se reactiva un poco la actividad online, en este caso, pero bueno, hay muchísimos eventos, muchísimas webinars, todos sabemos que tenemos un montón de reuniones online ahora y en septiembre concretamente se pone el foco sobre el cáncer de sangre, sobre los diferentes tipos de cáncer de sangre y a lo largo del mes se realizan muchas actividades. En concreto, este año también se ha lanzado el Día Mundial de la Leucemia. Nosotros, la Family Advocates Network, somos parte. Y bueno, pues se celebra el 4 de septiembre
y también pues es un día para concienciar sobre todos los tipos de leucemia y que tienen cosas en común. Y bueno, esto también es muy interesante para los pacientes del LMC porque comparten algunas cosas con otros pacientes, otras no. Es una manera también de no sentirnos solos y de aprender más, ¿no? Y bueno, pues esto lo podéis ver también en las webs, en las redes sociales, que hay mucho movimiento de los pacientes aportando, ¿no?, su experiencia y cómo viven con la enfermedad. Y a final de septiembre, que supongo que lo sabéis porque bueno, intentamos hacer bastante ruido, el 22 de septiembre de cada año se celebra el Día Mundial de la Leucemia Mieloide Crónica. ¿Por qué lo celebramos este día? Pues porque ya sabéis que esta enfermedad pues tiene su origen en esa traslocación de 2 cromosomas. Bueno, yo no soy médico, pero no explicarlo muy mal, pero sí sabemos que los cromosomas 9 y 22 se traslocan, ¿no? Se dislocan un poco y bueno, da origen a un poco a este tipo de leucemia. Entonces lo celebramos el día 22 del mes 9, ¿no? Y esto se celebra en todo el mundo. Cada año tenemos un eslogan para unirnos todos. Este año es este, hoy juntos más que nunca por un mundo sin LMC. Y bueno, pues desde la red global que impulsamos esta actividad nos sirve para reunir a todos los pacientes de todo el mundo, a que se pongan en común todas las necesidades, todas las inquietudes. Me parece que ya, sí, pues entonces ya podemos seguir, muy bien. Pues este Día Mundial nos ponemos un poco todos en común, ¿no? Porque hay muchísimas cosas que están en común para todos. Así que este año bueno, pues hemos celebrado una serie de actividades online. Tenéis que tener en cuenta que, bueno, como sabéis, pues por esta situación que tenemos en la epidemia, muchísimas asociaciones no han podido realizar sus actividades como normalmente. También al EMIC, y esto ha pasado en todo el mundo. Se realizan normalmente muchas actividades a pie de calle, de recogida de fondos, de concienciación, se va pues a ámbitos políticos, médicos, en sociedades científicas, y todo esto este año no se ha podido hacer en la mayoría de los casos. Así que normalmente las asociaciones lo que han hecho han sido actividades online y nosotros hemos apoyado muchísimo más toda la actividad digital para que se siguiera oyendo esa voz de los pacientes. Pues tenemos una página web donde podéis ver también, que es worldcmlday.org, donde podéis ver todas las cosas que se han ido, cientos de pacientes de todo el mundo compartiendo sus imágenes, sus necesidades. Y además este año hemos querido hacer, bueno, un poco en directo, ¿no? Hemos hecho un evento en directo que era Voces de LMC, Voices of CML, en inglés, donde han participado en webinars, en directos como el que estamos haciendo ahora, unos 125 pacientes de todo el mundo. Lo hemos dividido en 6 eventos en directo de las 6 regiones que tenemos identificadas en la organización a lo largo de todo el mundo, desde Asia, finalizando en Latinoamérica. Lo hicimos a través, tenemos todo el día, está el vídeo en YouTube, en Facebook tenéis los eventos de las diferentes regiones, lo vamos a poner todo también en la web. Y bueno, especialmente el de Latinoamérica, sí que os recomiendo que los veáis todos, pero como son en inglés, pues sabemos que en España aquí tenemos un poco de complicado el tema del inglés muchas veces, pues para aquellos que no podáis entender el inglés, el de Latinoamérica sí que se realizó en español y es súper interesante, súper emocionante ver cómo los compañeros de allí, Mateo los conoce también, pues bueno, son personas que también afrontan muchas dificultades en el acceso. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de esos temas y bueno, la verdad que fue una manera de unirnos, de vernos un poquito, que no nos habíamos visto en todo el año y de sentir que es una comunidad unida, ¿no? Porque en concreto la LMC pues es una enfermedad que en muchos casos se tiene como una enfermedad que ya no está resuelta, ¿verdad? Que no hay que hacer mucho con ella porque ya tiene muchos tratamientos y tal. Y esto los pacientes lo lleváis fatal, lo lleváis regular, porque oye, es una leucemia y por supuesto que necesita mucha atención, necesita que se siga investigando y que se llegue a una cura, ¿no? Entonces no hay que dejar de lado nunca a los pacientes de leucemia mieloide crónica, yo los llevo siempre conmigo.
y bueno, y sus necesidades. Así que todo esto lo podéis ver aquí, es muy interesante y muy emocionante este día. Y os quería señalar un poquito, recopilando todos los vídeos, quiero señalar los temas que en común tienen más importantes los pacientes después del Día Mundial. En primer lugar, toda la parte del día a día del paciente, ¿no? De cómo lo llevan, de las dificultades que enfrentan, pues los temas de adherencia a la medicación, la parte psicológica, cómo se relacionan con su familia, todo este día a día, ¿no? En segundo lugar, la importancia del apoyo de paciente a paciente a través de estas reuniones online, como ahora incluso se está incrementando, aunque sea virtual, ¿no? Siempre ese apoyo de unos a otros para llevar la enfermedad lo mejor posible. En tercer lugar, la necesidad, como decía, de la investigación, de que continúe y del desarrollo clínico. Pensad que hay muchos países que no tienen acceso a todas las líneas terapéuticas y que cuando falla un medicamento o ya no funciona correctamente, necesita que haya otros para que puedan seguir tratando la enfermedad y que tengan acceso a él, ¿no? Entonces, el desarrollo clínico es súper importante también para los pacientes del LMC. El acceso a los tratamientos seguros y eficaces, ¿no? Porque esto es fundamental, los podemos tener, pero si no pueden acceder a ellos, pues tenemos a pacientes que podrían tener una vida normal y una expectativa de vida bastante normal y sin embargo muchas personas siguen muriendo de LMC en el mundo, ¿no? Cuando no tendría por qué ser así. También el acceso a la monitorización, no solamente al tratamiento, sino a todo lo que conlleva la enfermedad para que esté bien controlada. Y es muy importante también a nivel global, es un tema muy importante para todos, la equidad y el acceso global, ¿no? Porque hoy día depende del país donde nazcas, pues vas a poder ser tratado del MC o no vas a tener ningún acceso, o vas a tener muchos medicamentos o varios, o solamente vas a tener uno o algún genérico o ninguno. Y esto pues es realmente dramático, ¿no? Y por último, algo que siempre sigue presente y siempre tenemos que tener presente y es esa necesidad de que se llegue a una cura de la enfermedad, que no podemos parar solamente aquí, sino que al final hay que llegar a la curación de la enfermedad. La LMC ha avanzado muchísimo, es un ejemplo de enfermedad donde se ha controlado y se ha avanzado muchísimo, pero queda una última parte donde no hay que parar. Y por último, lo que quería contaros es que nosotros también hacemos un congreso todos los años donde se reúnen toda esta comunidad de pacientes que, bueno, pues sabéis que hay una relación muy estrecha de amistad entre todos y donde van pues también médicos de todo el mundo y pacientes y bueno, se hace mucho trabajo interno y se aprende muchísimo y este año pues era en Costa Rica y no ha podido ser, ha sido una grandísima pena para todos. Después intentamos hacerlo físicamente más adelante, pero no ha podido ser. Así que lo primero es la seguridad de las personas, ahora es imposible y al final lo vamos a hacer online. Y es del 6 al 8 de noviembre. El registro es gratis, es decir, puede asistir todo el mundo, se tiene que registrar, pero se puede asistir al congreso. Y bueno, estamos organizándolo súper rápidamente ahora, pero sí que os puedo decir que tenemos algunas sesiones muy interesantes de detención de tratamiento, de genéricos, muy interesante. He apuntado por aquí varias. Tenemos algunos ponentes confirmados, son el doctor Cortés, Hochhaus, también Lipton, son médicos también a nivel internacional que están muy actualizados en lo último, entonces nos van a poder aportar una visión muy interesante. Hay una sesión también de COVID que nos interesa mucho para ver en qué estado está, un poco a nivel global y cómo está afectando a los pacientes de LMC. Y bueno, pues siempre vamos a intentar que la gente además tenga encuentros, ¿no? Y haya una parte emocional que también necesitamos, ¿no? Estar un poquito en contacto. Así que os invito a que sigáis un poquito esto y si estáis interesados podéis hacer el registro. Siempre se hace en inglés, pero también estamos intentando habilitar traducción a varios idiomas, incluido el español, aunque bueno, esto no está todavía, pero esperemos que sí, ¿no? Vamos a intentarlo. Así que os invito a que sigáis un poco con esto. Y yo no me quiero alargar más, quería otra vez agradeceros la oportunidad de darnos voz y lanzaros el mensaje de que, bueno, que hay muchísimas personas en el mundo con esta enfermedad
que tenéis muchísimo en común y que, bueno, yo estoy trabajando aquí, pero veo a esta gente y estoy súper orgullosa de pertenecer a esta comunidad de pacientes de LMC y de los que aprendo todos los días. Así que muchas gracias a todos. Celia, muchísimas gracias por tus palabras. Yo creo que son muy sabias y nos dan muchísimos ánimos a todos. Espero que después en el debate y en las preguntas que nos planteen las personas que están asistiendo a este congreso, pues podamos hablar más. Pero de verdad, muchísimas gracias. Bueno, pues damos paso a la doctora Eva Barragán González. Como hemos dicho antes, es facultativo especialista en bioquímica clínica de la Unidad de Biología Molecular del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital La Fe de Valencia y nos va a hablar sobre las nuevas técnicas para abordar el estudio de mutaciones en leucemia amiloide crónica sin respuesta óptima. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Muchas gracias, Lola. En primer lugar, bueno, quería dar las gracias especialmente a Mateo y a todos los organizadores de este congreso tan interesante de pacientes con leucemia amiloide crónica, ¿no? Por darme la oportunidad hoy de compartir con todos vosotros pues, este trabajo que versa un poco sobre la importancia del estudio mutacional en la leucemia amiloide crónica sin respuesta óptima. A ver, vamos a bajar aquí esto para que pueda empezar yo y ver mi presentación. Vale. Y bien. ¿Veis la pantalla? Perfectamente. Sí, perfectamente, vale. Es que lo que no puedo es pasar las diapositivas. Espérate. A ver, que la vea desde aquí. Y... pues... no sé, avance de página. Vale, me voy a poner desde aquí. Vale, muy bien. Vale, pues comenzar diciendo que... Otra vez ahí. Comenzaremos diciendo, bueno, un hecho ya bastante conocido, pero que creo que es muy importante, que desde que se introdujeron en la LMC el tratamiento con los inhibidores tirosinquinasa, esto ha permitido que la mayoría, ha sido un cambio muy importante, ya que ha permitido que la mayoría de los pacientes con LMC que responden al tratamiento presenten una esperanza de vida similar a la de la población sana. ¿Y cómo sabemos, una vez que se inicia el tratamiento, si el paciente está respondiendo? Pues para ello, el médico, el hematólogo, va a solicitar una serie de determinaciones en las muestras de médula ósea o de sangre periférica. ¿Para qué? Para controlar, por un lado, una serie de parámetros hematológicos, es decir, cuando el tratamiento funciona, veremos que los recuentos hematológicos de las células sanguíneas tienen que volver a su normalidad. Además, en la muestra analizaremos factores, análisis citogenéticos. ¿Para qué? Para ver lo que mencionaba que desaparece en la translocación 922, ¿vale? Y además miraremos aspectos moleculares, que es que observaremos cómo desaparece a nivel del gen, consecuencia de esa translocación, se ha producido un reordenamiento de genes, es decir, tenemos fusionado el gen BCR con el gen ABL, que es una quinasa. Consecuencia de esta fusión, la quinasa está totalmente descontrolada, está hiperactivada y para ello los pacientes reciben el tratamiento con un inhibidor tirosinquinasa, que es la que frena esa activación que se ha producido de manera constitutiva. Cuando objetivamos que en la muestra del paciente se detectan los transcritos de BCR-ABL por debajo de un ratio de 0,1, decimos que ese paciente ha alcanzado respuesta molecular mayor. Cuando se alcanza la respuesta molecular mayor, no se debe dejar de hacer un seguimiento de las muestras, sino que cada 3-6 meses seguiremos realizando la monitorización y en este caso molecular. Quedará exclusivamente la monitorización molecular. ¿Por qué monitorización molecular? Pues porque la determinamos con una técnica que es la PCR. La PCR ahora, hoy en día
está muy de moda por otros temas, por el tema COVID, y creo que hoy en día casi todo el mundo se aventura a hablar de lo que es la PCR, pero yo creo que los pacientes con leucemia amiloide crónica ya están muy versados en la PCR y el médico ya ha explicado la utilidad de esta técnica, que es una técnica que se caracteriza por su sensibilidad, es capaz de detectar una única célula leucémica entre más de 100.000 células normales y por eso es la que utilizamos para asegurar que el paciente sigue en la respuesta. Entonces, como decimos, el paciente, una vez que inicia el tratamiento, va a realizar una serie de monitorizaciones y debe conseguir la respuesta molecular mayor, que es alcanzar el ratio menor que 0,1 a los 12 meses, ¿vale? Sin embargo, la introducción de los nuevos fármacos mucho más potentes nos ha permitido ver que muchos pacientes no solo alcanzan esta respuesta molecular mayor, sino que alcanzan respuestas más profundas, lo cual es muy favorable. Estamos más seguros de ese valor de respuesta. Y hay que destacar también que es muy importante no bajar la guardia y seguir con esta monitorización incluso cuando se alcanza la respuesta molecular mayor. Es ya algo muy reconocido por todas las guías internacionales en la que dicen o recomiendan que se debería realizar una monitorización de entre 3 o 4 determinaciones al año por paciente, que cuando esto no se cumple, los pacientes que no son monitorizados adecuadamente se exponen a un mayor incremento en el riesgo de progresión de la enfermedad. Puede haber mayor número de ingresos hospitalarios asociado a un aumento del coste sanitario y una reducción en la adherencia, que lógicamente no estaríamos controlando, es decir, el paciente puede dejar de tomarse el medicamento, estaría descontrolado y no nos enteramos porque no realizamos la monitorización molecular. Por lo tanto, es fundamental que todo paciente disponga al diagnóstico de lo que llamamos una PCR basal, primeramente cualitativa, para detectar que tiene el reordenamiento BCR-ABL, ya que el reordenamiento BCR-ABL o su traslocación 922 es lo que marca o define el rasgo genético característico de la LMC. Es decir, para decir que ese paciente tiene una LMC, necesitas demostrar que tiene esa traslocación o ese gen reordenado. Luego, una vez que inicia el tratamiento, es muy importante que empiece su monitorización mediante PCR para objetivar que ha llegado a la respuesta molecular mayor, que es ese valor o ese ratio menor o igual a 0,1. Pero después debe mantenerse el paciente siempre con ese ratio menor o igual a 0,1, ¿vale? Si el paciente mantiene ese ratio menor o igual a 0,1, sabemos que el tratamiento está funcionando, no es necesario introducir ningún cambio. ¿Qué ocurre si el paciente no alcanza ese ratio menor de 0,1 o alcanzándolo en algún momento determinado empieza a subir? Pues si el valor del ratio se encuentra entre 0,1 y 1, estaríamos en una fase de alerta, es decir, sería una respuesta subóptima, pero aún no sería un fallo en el que estaría indicado claramente el cambio de tratamiento. Debemos confirmar esa alerta y ver hacia dónde va. Sabemos que la técnica de PCR es muy sensible y puede en ocasiones determinar cantidades muy pequeñas, ¿no? Entonces es necesario saber la cinética hacia dónde va, si va de subida, confirmar esa subida o confirmar si ha sido un positivo que luego se normaliza. ¿Vale? Entonces, sin embargo, cuando el ratio se consolida y la subida se objetiva por encima del 1%, sí que consideramos que el paciente está en fallo. Ya hemos confirmado un fallo. ¿Y qué determina que haya un fallo? Pues cuando hay un fallo sí que estaría indicado un cambio de tratamiento. Sabemos que el tratamiento que aplicamos no está funcionando correctamente. Vamos a seguir todo esto que estoy contando con lo que llamamos nosotros un caso clínico, que es un caso clínico real de un paciente con leucemia amiloide crónica en la que se establece un control evolutivo. Primer punto importante, control evolutivo a los 12 meses. Respuesta molecular mayor tiene que alcanzar un ratio menor de 0,1. Este tiene un ratio de 0,0096, claramente por debajo de 0,1. Es una respuesta incluso 4.0, que es lo que consideramos una respuesta profunda. Con este resultado nos quedaríamos muy contentos, tanto médico como paciente, y diríamos, esto va funcionando, perfecto. Te cito en otros 3 o 6 meses, ¿vale? En este caso, tenemos un control a los 18 meses en el que ya observamos que el informe que recibimos del laboratorio nos dice que es positivo
con un ratio de 0,12, es decir, está por encima del 0,1 y ya nos indican desde el laboratorio que no alcanza la respuesta molecular mayor grado 3.0, ¿vale? Fijaros que estaríamos en la fase entre 0,1 y 1, es decir, en la fase de alarma. ¿Qué deberíamos hacer aquí? ¿Qué debería decir el médico? Pues el médico debe decir que tenemos que confirmar, es necesario confirmar con una nueva muestra. Aquí sí que es importante que cuando es este tipo de confirmación no volver a esperarse otros 3 meses, sino que normalmente se programa entre 15 días o un mes, ¿vale? Porque normalmente las tendencias ya se pueden ver claramente. En este control evolutivo para confirmar, vemos que el paciente sí que confirma, digamos, la pérdida de respuesta. En este caso tiene un ratio de 0,2, es decir, sigue estando en la fase de alarma, ¿vale? Estoy por encima de 0,1, pero no llego al 1%. Estrictamente, todavía no se consideraría un fallo y verdaderamente el médico puede decidir cambiar el tratamiento o seguir con esta monitorización estrecha para ver para dónde vas, porque técnicamente todavía no es un fallo, ¿vale? En este paciente se opta por otro control evolutivo y en ese caso ya sí que se confirma una pérdida de respuesta porque el ratio ya tiene un valor de 1,3, ¿vale? 1,3 ya es pérdida de respuesta con fallo, ¿vale? Entonces, aquí claramente, sí o sí, según recomiendan todas las guías, el médico debe considerar un cambio de tratamiento. Pero vemos que aquí, ¿qué opción tiene antes de cambiar el tratamiento? Porque son distintos los tratamientos, los inhibidores que puede elegir, ¿vale? Entonces, vemos que aquí se solicita un estudio mutacional. ¿Por qué o en qué punto puede ayudar el estudio de mutaciones en estos pacientes que están en fallo? Pues bien, porque se sabe que en muchas ocasiones la pérdida de respuesta es porque en ese transcrito de BCR-ABL se adquieren una serie de mutaciones, es decir, cambios en la secuencia que hacen que el inhibidor no se una o no se una con la misma eficiencia que se unía al principio. Pensar que esto es un poco la continua lucha de la selección natural, o sea, las células leucémicas quieren sobrevivir en nuestro organismo, nosotros le ponemos un freno con el inhibidor y él tiene que encontrar una manera de bypassear ese freno que le hemos puesto. Entonces, nos colocamos un inhibidor que bloquea y dice, vale, pues voy a encontrar una mutación que impida que se una ese inhibidor. Y eso es, digamos, lo que hacen. ¿Por qué es importante? De hecho, desde el desarrollo de los primeros inhibidores, los primeros que se desarrollaron en 2001, el imatinib, ¿vale? Ya se constató pacientes en los que la adquisición de mutaciones producía la pérdida de respuesta. Como veis, todo lo que tenéis aquí en esta diapositiva, debajo de lo que pone First Generation, es decir, los inhibidores de primera generación, son todo mutaciones identificadas que confieren resistencia. ¿Qué ha ocurrido? Que los nuevos inhibidores de segunda y de tercera generación son más potentes y se han desarrollado de manera que son capaces de bypassear esa resistencia. Es decir, como veis, a los inhibidores de primera generación tenemos todas estas mutaciones que son resistentes. Para los de segunda generación ya tenemos muchas mutaciones resistentes, pero si os fijáis hay una en negrita aquí que es la T315I que se mencionaba como la oveja negra. ¿Por qué? Porque esa iba siendo resistente a todos los inhibidores, era resistente al de primera, al de segunda, y han tenido que llegar los inhibidores de tercera generación para que consiguiéramos también un inhibidor que bypasseara esa resistencia que había conseguido esta mutación, que era la T315I, con lo cual potencialmente cuando llegaron los inhibidores de tercera generación teníamos inhibidores para todas las mutaciones. Ya sabéis, lucha continua, selección natural, nosotros intentamos frenar a las células leucémicas y ellos intentan bypassearnos a nosotros. ¿Qué han conseguido ahora para conseguir también a veces resistencias a los inhibidores de tercera generación? En vez de adquirir una mutación, adquieren 2 mutaciones y estas mutaciones compuestas en algunos casos pueden llegar a ser también resistentes a los inhibidores de tercera generación. Por eso es muy importante que cuando un médico se plantea a un paciente cambiarle de tratamiento por un fallo, conozca si hay alguna de estas mutaciones que pueden conferir resistencia, porque le ayuda a seleccionar el tratamiento que puede ser más adecuado.
¿vale? ¿Cómo hacemos el estudio de las mutaciones? Pues el estudio de las mutaciones es distinto al estudio de la PCR. Igual que con la PCR vamos a amplificar un fragmento específico, aquí lo que necesito es leer nucleótido a nucleótido ese gen para ver dónde ha cometido el error, ¿vale? O dónde ha conseguido meter una mutación que me confiera resistencia. Entonces aquí tengo que aplicar las técnicas de secuenciación. Las técnicas de secuenciación convencionales que estábamos aplicando hasta hace muy pocos años eran poco sensibles, bastante menos sensibles que la PCR. Entonces, ¿qué ocurría? Que detectábamos pocas mutaciones, porque las mutaciones, como no estén en una población grande de células leucémicas, nos pueden pasar desapercibidas. Es como lo que os tengo puesto en la diapositiva, teníamos que secuenciar e intentar leer ese piquito rojo, distinguirlo de los otros picos que eran mayoritarios, con lo cual era una técnica poco sensible. ¿Qué técnicas tenemos ahora que nos han permitido analizar las mutaciones de manera diferente? Las técnicas de secuenciación masiva. Estas técnicas de secuenciación masiva, en vez de hacer una lectura, nos permiten hacer millones de lecturas a la vez, con lo cual vuelvo a alcanzar mucha sensibilidad, ¿vale? ¿Qué ventaja entonces tiene la técnica de secuenciación masiva? Como veis que es mucho más sensible, ¿vale? Y me permite detectar mutaciones compuestas. La desventaja principal que tiene es la dificultad que nos presenta en la optimización del método y del análisis. Son métodos muy complejos. Primero, requieren de tecnología muy cara, ¿vale? Y que necesitamos manejarla con un operario experto, es decir, es verdad que los laboratorios de biología molecular tenemos ya un expertise en técnicas moleculares, pero la secuenciación masiva no está hoy en día al alcance de todos, ni siquiera de todos los laboratorios de biología molecular. Se encuentra actualmente en centros de referencia y necesita de personal muy entrenado. Y muy entrenado sobre todo en el análisis de secuencias, porque pensar que vamos a tener que analizar millones de secuencias. Antes yo veía, interpretaba la mutación visualmente porque veía una lectura. Ahora 1 millón de lecturas el ojo humano no lo puede ver. Necesitamos programas informáticos especializados y probablemente en los laboratorios se van a ir incorporando también bioinformáticos porque hay un problema importante en el análisis de los resultados. Por todas estas dificultades que entraña esta técnica, es decir, lo que decimos es una técnica cara, que requiere unas técnicas o sea, unos aparatos caros, que no están aprobados, digamos, a nivel estatal en todos los centros, es decir, hay centros que han tenido dificultades para meterlo en la cartera de servicios. ¿Por qué? Porque es una prueba, pues para que os hagáis una idea, pues 10 veces más cara que hacer una PCR. ¿Vale? Entonces, es difícil muchas veces convencer al sistema de salud pública que esto hay que hacerlo, ¿no? Tenemos que demostrar muy fehacientemente, que es lo que hemos hecho con un protocolo que estuvo patrocinado por Insight, el demostrar la utilidad de la técnica de secuenciación masiva. Para ello, una serie de laboratorios a lo largo de todo el país nos pusimos en conjunto, trabajamos en conjunto para optimizar los métodos y que, digamos, esta técnica estuviera disponible en todos los pacientes del territorio nacional que se encontraran donde se encontraran, ¿vale? Fue muy complicado optimizar el método, por lo que os decía, sobre todo el análisis. Hay que asumir que, digamos, aquí lo que os muestro en la diapositiva, digamos, cada posición de esa que solo ves una barrita, sería que hay una serie de bases en las que debo ir de manera individual a leerlas y a buscar y analizar si hay la mutación. Y continuando con nuestro paciente, ya que esta técnica, digamos, empezamos a ponerla ahora a punto y está disponible ya para los pacientes, recordar nuestro paciente que lo habíamos dejado con un ratio ya por encima de 1 en el que el hematólogo se planteaba un cambio de tratamiento y había solicitado el estudio de mutaciones para saber si esa pérdida de respuesta era debida a una mutación adquirida y la mutación le podía orientar de cuál era el fármaco más adecuado para continuar el tratamiento en nuestro paciente. En este caso, al aplicar la técnica de secuenciación masiva, se detectó la variante T315I a una frecuencia del 99%. Además de decir la variable detectada, lo que incluimos en el informe es
un reporte de a qué es sensible o a qué es resistente esa mutación. Entonces, esta mutación T315I es resistente, como veis, a imatinib, a dasatinib, a nilotinib y a bosutinib, y solo sería sensible a ponatinib, que es el inhibidor de tercera generación, con lo cual aquí está claro, a lo mejor cuando tienes un paciente que puede ser sensible a varias cosas, el hematólogo valorará cuál es el más idóneo, pero aquí, digamos, está clara la elección porque el único al que respondería este paciente que ha adquirido una mutación resistente sería a ponatinib, que es el inhibidor de tercera generación. Luego quería resumiros aquí cuáles un poco los resultados en un grupo de pacientes seleccionado. Creo que estos son 65 pacientes en los que aplicamos las técnicas de secuenciación masiva, en los que, por resumir, os diría que encontramos un 21% de pacientes que eran resistentes a un inhibidor concreto y pudimos emitirlo en el informe. Pero ojo, que también hay un porcentaje, pues un 14%, en el que detectamos variantes benignas que no tenían ninguna trascendencia. Pero ojo, porque tenemos, por un lado, fijaros, hemos encontrado mutaciones, pero no están descritas. Entonces, si no están descritas, no se sabe nada de si va a ser resistente o no. Y en otros casos, hay otro 32% en el que la mutación, al estando descrita, no se ha reportado si va a ser sensible a un inhibidor o a otro. Con lo cual, en este porcentaje de pacientes, la información que recibe el hematólogo, por lo menos de cara a seleccionar el fármaco, es limitada, ¿no? Con lo cual, también esta técnica no es que nos vaya a resolver o le vaya a resolver absolutamente todo, pero sí que es un apoyo importante y sobre todo en los casos, digamos, en ese porcentaje positivo en el que detectas una mutación con resistencia descrita, va a ser muy, muy importante. Probablemente en los casos en los que no está descrito el estudio in vitro, a medida que tengamos más pacientes secuenciados y sepamos el inhibidor que han recibido, tendremos esa información y habrá pacientes que en un futuro próximo podrán beneficiarse más claramente de estos estudios. Y otro aspecto muy llamativo o a destacar de los resultados del estudio de mutaciones es que fijaros que todo el porcentaje de mutaciones que está por debajo de la línea discontinua son mutaciones que se encuentran en muy poca cantidad de células, ¿vale? Con lo cual esas hubieran pasado desapercibidas cuando aplicamos las técnicas de secuenciación convencionales. Y en todos estos pacientes, al aplicar la técnica de secuenciación pasiva, sí que hemos podido darle una información respecto al estudio de mutaciones. Y un poco por concluir esta parte del estudio de mutaciones mediante secuenciación masiva, decir que, bueno, que las mutaciones en BCR-ABL son un mecanismo común de resistencia en la LMC, que debería estudiarse en todos los pacientes en caso de fallo o pérdida de respuesta molecular mayor, y que la técnica de secuenciación masiva está clara que es una técnica de alto rendimiento. Lo que ocurre es que requiere de un alto grado de especialización. Probablemente todavía hoy por hoy, en el punto en el que nos encontramos, estas técnicas deban ser ofrecidas en centros de referencia que tengan esta experiencia en técnicas complejas de secuenciación masiva, pero es una técnica muy útil que nos permite detectar mutaciones en baja frecuencia cuando todavía se encuentran en un porcentaje pequeño de las células leucémicas, nos permite identificar esas mutaciones compuestas que ya estamos viendo, es decir, la célula leucémica ya sabe que tenemos un inhibidor para luchar contra todas las mutaciones y dice, pues ahora voy a combinar las distintas mutaciones entre sí para intentar otra vez saltarme el tratamiento y ser capaz de vencer a ese inhibidor. Y lo que queda un poco más por estudiar o por explorar es evaluar, pues eso, el interés clínico, es decir, completar todas estas mutaciones que estamos encontrando actualmente con las técnicas de secuenciación masiva, cuál es la utilidad. Y bueno, quería concluir la charla poniendo una diapositiva en la que se refleja una página muy interesante
que es la página mipcr.org, en la que os decía que esta es exclusivamente para pacientes con leucemia mieloide crónica, en la que explica un poco la utilidad de la PCR y lo que decíamos, la importancia de la monitorización molecular, de que los pacientes tengan estén, por un lado, adecuadamente monitorizados, pero que el propio paciente sea consciente de ese valor de la PCR, y es decir, que cuando se llegue a la consulta pregunte, doctor, ¿cómo ha sido mi PCR? ¿Cómo, el resultado de mi PCR, cómo va? Porque es súper importante, es lo que marca un poco cómo el paciente está respondiendo al tratamiento, y en este punto en el que, bueno, Celia lo destacaba muy claramente, yo creo que estas iniciativas en las que se empieza a oír, digamos, el paciente participa mucho más en toda su enfermedad, no solo sobrellevándola, sino en la toma de decisiones. Es fundamental en la LMC que el paciente conozca la utilidad del valor de la PCR para, digamos, poder compartir y debatir todas estas opiniones o opciones en el tratamiento con el hematólogo. Y entonces eso, os invito a que la próxima vez que vayáis a la consulta, pues le preguntéis al hematólogo cuál es mi PCR. Y nada, muchas gracias. Esta era mi presentación y nada, estaré encantada de atender luego cualquier pregunta, a que se abra un debate. Para mí la verdad es que, aunque estamos acostumbrados a dar un montón de charlas, me encantan estas charlas, o sea, estos congresos, estas charlas diferentes con la participación de los pacientes, porque es verdad que también se aprende mutuamente, se aprende mogollón, o sea, cambias el chip de lo que tienes de solo el aspecto científico y le das otro enfoque que enriquece pues, desde a las dos partes, yo creo. Doctora, pues muchísimas gracias. Yo espero, no sé si se me oye. Sí, sí. Perfectamente, Lola, sí. Vale, gracias. Yo espero y me imagino que con la sanidad pública tan estupenda que tenemos y además la cantidad de dinero que se está poniendo para solucionar todos estos problemas, pues nada, en nada de tiempo estaremos con las técnicas nuevas en todos los hospitales de España. Pues muchas gracias. Si os parece, abrimos el debate, todas las dudas que tengan los pacientes, cualquier pregunta que queráis hacer. Bueno, yo por romper un poco el hielo y por iniciar un poco la mesa redonda y el debate, me ha parecido súper interesante la charla, sobre todo, a ver, ahora, me ha parecido súper interesante la charla, sobre todo a nivel de localización de mutaciones más que de estudio de PCR, y más aún con las mutaciones compuestas, ¿no? Que tal vez no sabemos como pacientes todavía mucho sobre este tipo de temas. Yo tendría una pregunta para la doctora Barragán y es la siguiente. ¿Un paciente tiene más posibilidad de adquirir mutaciones al principio de su LMC o tiene las mismas posibilidades de adquirirlas cuando llevan 9, 10, 11 años de enfermedad? Es decir, ¿tiene algo que ver el tiempo que lleves con leucemia mieloide crónica para tener la posibilidad de obtener más o menos mutaciones, entre otras la famosa I315? Sí, muy buena pregunta, Mateo. A ver, esto fue cuando empezamos a encontrar mutaciones, claro, como se hacían en los pacientes que perdían la respuesta, surgió esa duda, ¿esto ya lo tenía de antes o lo ha adquirido ahora de tal? Y entonces, los estudios que se han hecho en retrospectivo, como guardamos las muestras del diagnóstico, es lo bueno que tiene la técnica de biología molecular, al hacerla directamente sobre los ácidos nucleicos que extraemos de la muestra de sangre, eso queda almacenado.
Entonces ese estudio se hizo muy rápidamente. En retrospectivo cogimos muchos pacientes al diagnóstico con estas técnicas de alta sensibilidad y vimos que en la gran mayoría no la tenían al diagnóstico. Es muy distinto si ocurre en una leucemia linfoblástica aguda. En la leucemia, aunque me cambio de enfermedad, la leucemia linfoblástica aguda, sabéis que un 25% de pacientes comparten esta translocación, la 922 y el BCR-ABL, ¿vale? Y en estos pacientes con leucemia linfoblástica aguda sí que debutan con las mutaciones, ¿vale? Sin embargo, en los pacientes con LMC es muy raro, a no ser que debuten en brote blástico, es decir, cuando ya están en fase aguda, a no ser que debuten en esa fase, es muy raro. Por tanto, se recomienda hacer solo estudio de mutaciones al diagnóstico cuando es una leucemia linfoblástica aguda. Cuando es una LMC, no, porque no la vamos a encontrar. Probablemente el que aparezca más tarde está relacionado con lo que os he contado. La célula está todo el día ideando y maquinando para saltarse ese freno que nosotros le hemos puesto. Entonces, él tiene que encontrar mecanismos de resistencia a lo que tú le pones, ¿vale? Entonces, en la LMC está más ligado, claro, quiere decir, al tiempo que tú pasas con el inhibidor, ¿vale? El que adquieras la mutación. Por eso es importante también a veces seguir un poco un escalonamiento con los inhibidores, ¿no? Porque parecía también que, vale, pues el inhibidor de tercera generación es el más potente, es el que no es resistente a ninguna mutación, pongamos de entrada ese inhibidor. Pero si es que si pongo de entrada y luego adquiere una mutación, ¿a qué cambio luego? Claro. ¿Entendéis? Entonces es muy importante seguir porque probablemente esa mutación tú la has adquirido porque él ya se ha conocido el mecanismo de tu inhibidor, ya está cansado de tal y ha encontrado la vía de escape. Pero tú dices, vale, tú has encontrado la vía de escape a este fármaco, pero tengo el siguiente, ¿vale? En los pacientes con LMC, ya te digo, sí que va más ligado al tiempo que lleves con el inhibidor y que la célula haya encontrado la manera de adquirir la mutación que sea resistente, ¿vale? Entonces, no tiene interés el hacer las mutaciones al diagnóstico porque es muy, muy bajo el porcentaje de pacientes que la llevan de inicio. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Mari Carmen. Eva, ¿tenemos algún principio activo para las mutaciones compuestas o sabemos algo más concretamente para las mutaciones compuestas? Porque entiendo por tu charla que si la I315 se compone de otras mutaciones, quizás ponatinib se quede corto en el encapsulado de la mutación esta compuesta, ¿no? Lo has entendido perfectamente, exactamente. Cuando tienes una mutación compuesta, sabemos algunas parejas que ya son resistentes, es decir, ya sabemos que P315I con otra, con la 284V y con otras sí, con otras no, es decir, vamos teniendo información, claro, tampoco hay tantos pacientes todavía tratados, pero sí que vamos teniendo información de algunas mutaciones compuestas que pueden responder y otras que sabemos que no pueden responder. Pero lo bueno es que estas compuestas, o sea, porque parecería que tienes una compuesta de T315I con otra que no responde a ponatinib y que no te sirve nada. No, curiosamente te puede funcionar alguno de los otros fármacos, ¿vale? Que solo para la T315I en principio no te funcionaba. Es una cosa como muy curiosa. ¿Entiendes? Sí. Entonces, como no es matemático, el problema es eso, que vas un poco viendo según salen los casos, ¿vale? Según se va reportando en la literatura. Pero sí que vamos teniendo información de mutaciones compuestas a las que puede ser, a las que puede no funcionar, sobre todo no funcionar. Muy bien. Y otra pregunta que yo creo... Deli. Es que antes tenía quitado el micro. Quería preguntar porque como he hablado de bueno, de momento me presento, soy Adela y soy de Sevilla, soy paciente del MC
ahora mismo estoy en el ensayo en STOP, llevo 6 años en suspensión del tratamiento, afortunadamente voy muy bien, pero bueno, estuve con el Glibe, pasé a Altasigna y a mí yo tengo metido aquí que porque fue iniciar el tratamiento con el Tasigna y empezar los leucocitos a subir, bueno, el caso que me diagnostican una leucemia linfoide crónica. Actualmente tengo la mieloide crónica, pero libre de tratamiento, y tengo la linfoide que, bueno, está ahí estabilizada. Pero no sé por qué tengo yo metido un poco que ha sido una mutación, no sé, algo que yo tengo ahí o es casualidad o ha sido un azar o ha sido una mutación ahí por el inhibidor, en fin, no lo sé exactamente, vamos, es una pregunta que Mateo sabe que siempre me la estoy yo formulando en todos los congresos, ¿no? Me gustaría saber... Sí, mi opinión, ¿no? A ver, la verdad es que no es normal, o sea, es normal que tú te preguntes eso, que en un contexto de tener una LMC, de haber recibido distintos tratamientos, ¿vale? Que luego desarrolles una LLC, por mucho que la LMC y la LLC son las leucemias más frecuentes, no es normal, ¿vale? Entonces, es verdad que cabe pensar eso, pero probablemente ahí yo sí que me plantearía, o sea, seguro, porque cuando le damos estos tratamientos es lo que decimos, tú tratas de inhibimos las células y no inhibimos solo la quinasa que tienes, digamos, alterada por el BCR-ABL, sino que se inhiben todas las quinasas. O sea, este inhibidor puede actuar sobre otras quinasas del organismo, ¿vale? Entonces, lógicamente, la célula, tú al darle un tratamiento, la puedes someter a cambios genéticos, con lo cual yo creo que sí que puede haber mutaciones que hayan producido eso, pero desde luego no tendría sentido dentro del BCR-ABL, ¿vale? Porque estas son mutaciones que tú haces en el BCR-ABL y que hacen que pierdas la respuesta. Lo que habría que hacer, por ejemplo, en tu caso, si quiere uno esclarecer si hay una conexión de mutaciones, es hacer un estudio de secuenciación masiva, pero de todo tu exoma, o por lo menos de los genes implicados tanto en el LMC como en el LLC, ¿sabes? Porque probablemente a lo mejor por los tratamientos se han modificado algún gen de los relacionados con el LLC. Pero vamos, desde luego, claro, evidencias de esto no hay. O sea, de que pacientes en tratamiento con el MC por el tratamiento tengan más propensión a desarrollar, bueno, el LC seguro que no, y otras leucemias no está descrito. Pero si quisiéramos en tu caso particular, lo que habría que mirar es estudiar con secuenciación masiva si hay otro patrón de genes alterado, ¿sabes? No circunscribirlo a BCR-ABL. Ya. Yo también, como también pone, o sea, pone también gammapatía monoclonal y G, digo, bueno, eso entra, o sea, eso es porque tengo las dos leucemias, ¿no? Esa gammapatía, digamos, ¿no? Monoclonal, ¿no? Sí, claro, tú luego uno has hecho el diagnóstico para diagnosticar la LMC es la identificación del BCR-ABL y luego para la identificación de la LLC, aparte de la linfocitosis clara que se ha visto, hay que demostrar clonalidad. Clonalidad es cuando significa que todas las células vienen de un único origen. Per se, los linfocitos tendrían que ser al contrario, policlonales, cada uno es distinto, ¿vale? Porque ellos se caracterizan por hacer todas las variaciones posibles. Entonces, los linfocitos normales tienen que ser policlonales. Cuando son clonales, oligoclonales, significa que vienen todos de uno mismo. Entonces, ese es la célula maligna que se ha dedicado a replicarse y replicarse y ha generado células exactamente iguales. ¿Vale? Entonces, eso es lo que ha marcado. Pero que no es otra, que no son tres patologías, quiero decir, son dos, nada más, ¿no? O sea, son las dos leucemias. La gammapatía no es otra más, ¿no? Añadida, ¿no? Es un... ¿Me explico? Ya, no. Bueno, por lo que habría que ver el resto de estudios, pero no. ¿Vale? Lo único que habrán demostrado es que esos linfocitos son de origen clonal. Entonces, con eso habrán dicho que es una LLC.
yo estoy asintomática y sigo asintomática, o sea, Claro, me da es que igual lo que dé. No, es que la LLC es asintomática en la gran mayoría de los casos. Es decir, de hecho, muchas veces se determina como un hallazgo casual, ¿vale? Entonces, claro, tú como estarías en una serie de controles más exhaustivos con un hemograma, con una morfología y todo eso, pero muchas son totalmente asintomáticas. Pues muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. ti. Tenemos un comentario de Elena en el chat. Dice, os lo leo, me gustaría felicitar a Eva por su ponencia. Me parece que ha explicado muy bien la técnica de secuenciación masiva y las posibilidades que ésta ofrece. Muy interesante y didáctica. Y Elena también, una pregunta para Celia. ¿Existe algún estudio en la red global sobre embarazos y mujeres pacientes de LMC? Considero que es un reto. En mi caso, soy paciente de LMC desde hace 5 años, llevo ya 4 años en remisión molecular mayor y en estos momentos estoy en condiciones de afrontar un embarazo controlado y monitorizado. Pero me gustaría saber si hay estudios recientes o si en el Congreso de noviembre se va a abordar este tema. Aquí está. Pues gracias por la pregunta. La verdad que es un tema que sale muchísimo en muchísimos de los congresos, en los congresos de pacientes y también en los médicos. Nosotros no hemos hecho un estudio de embarazos, sí que es un tema que lo tenemos pendiente de realizar porque siempre hay mucho interés, no solamente en mujeres, sino también en hombres. Sería un poco más fertilidad en los dos casos, aunque desde luego el caso del embarazo tiene consideraciones especiales, ¿no? Sí que hay cosas publicadas, yo le puedo pasar a Mateo y os puedo comunicar algunas cosas y las podéis publicar también. Hay algunos registros que tienen algunos países, se publican algunos artículos, pero más bien desde el punto de vista médico. Sí que os puedo dar también acceso a presentaciones sobre esto y sobre todo porque creo que para las pacientes es muy importante, y bueno, la doctora también supongo que estará de acuerdo, en conocer bien el proceso, porque claro, cuando vives con la enfermedad está siempre ahí, pero tu vida va cambiando, vas viviendo muchas cosas diferentes. Entonces, las mujeres que quieren quedarse embarazadas, pues la enfermedad está ahí en medio y tiene que planificar un poco con su médico y tiene que saber, y a veces pues desde muy joven también hay que valorar pues si algún día vas a querer tener hijos y cómo te va a afectar los tratamientos, la enfermedad, todo. Entonces, en este caso es muy interesante y sí que hay muchos consejos para las mujeres y bueno, un poco tratar de encajar, ¿verdad?, ese momento en tu vida para hacerlo en el mejor momento en que estés y desde luego siempre con el apoyo de tu médico, que es cuando te va a decir bueno, cómo puedes combinarlo con el tratamiento, dejando el tratamiento, en fin, con todas las precauciones que hay que tomar y todas las cosas que interfieren, ¿no? Y sí que es interesante. Puedo pasar un poco los recursos sobre este tema por si te pueden ayudar. Es importantísimo aquí la monitorización, fundamental, igual que la discontinuación, es un tema vital, es decir, no hay que discontinuar, por supuesto, si no hay una monitorización exhaustiva, porque tenemos que saber en cada momento cuál es el proceso que sigue nuestra LMC. Incluso en algunas pacientes que han llevado a cabo su embarazo con éxito, en ALMIC tenemos 3 pacientes que han llevado a cabo su embarazo y a buen término, con unos hijos preciosos. También sirve para saber si eres candidata a discontinuar realmente de los inhibidores ITK o en ese caso no. Pero bueno, es un tema que sí que es muy interesante el embarazo y más que la LMC no es exclusiva de personas ya muy adultas, sino en personas adultas jóvenes, como se denomina clínicamente, y que por supuesto están en edad de fecundar y de procrear. Yo, Celia, te quisiera preguntar,
En ALEMIC estamos intentando llevar a cabo el proyecto de LMC en niños, ¿no? En esta población con una prevalencia tan pequeña, ¿no? Pero con una falta de información para los padres increíble, y con no profesionales especializados en LMC pediátrica, ¿no? Donde se juntan dos conceptos. Uno, el de la enfermedad oncohematológica, y otro el de la pediatría, ¿no? Que a veces son difíciles de conjugar y difíciles de llevar a cabo. Yo recuerdo que en Alemania ya hay un movimiento bastante fuerte sobre asociaciones de LMC infantiles o asociaciones de LMC para niños. Este tema, ¿cómo lo está desarrollando? ¿Cómo lo está gestionando el Grupo Mundial? Es decir, ¿vamos a tener dentro de poco información para ofrecer a los papás de los niños afectados con LMC? ¿Tenemos ya esa información para poder ofrecerles y poder llevarlos a esa curva de tranquilidad o de información plenamente veraz, que ellos puedan alcanzar un rango de tranquilidad para con sus hijos? Precisamente, un asistente nos pregunta, nos dice que es la primera vez que asiste al Congreso y que tiene mucho gusto estar entre nosotros. Es madre de una niña de 11 años con LMC y le gustaría saber sobre la investigación en pacientes infantiles, las investigaciones que existen actualmente y las novedades científicas. Bueno, yo intento contestar un poco. Es verdad que en niños se considera ultra rara porque la incidencia todavía es mucho menor que en adultos, y ya sabéis que las enfermedades raras y ultra raras tienen tan poca población que la investigación es muy, muy escasa. Sí que hay ensayos clínicos, sí que hay investigación al respecto. En esto nosotros en la CML tenemos en la página web, se van actualizando todos los ensayos clínicos que tienen que ver con LMC en el mundo. Vamos contactando continuamente con los directores de cada uno de los ensayos y se publica la información básica, los que están abiertos a reclutamiento de pacientes, los que ya no, y los datos de contacto del grupo investigador, porque en muchos casos hay pacientes y hay padres de pacientes que pueden contactar directamente con estos centros para que les remitan algún tipo de información o para formar parte del grupo. Esa sería una vía que se puede contactar con algunos grupos así. Desde luego, a través de las asociaciones de pacientes, que sí hay algunas especializadas para niños, no tanto para niños, sino de padres de niños con LMC, como la que ha mencionado de Alemania, nuestra compañera Connie, también Rod, que si te acuerdas, de Filipinas. Estas personas han salido en la foto, en la presentación, están en el CAP, en este grupo de trabajo, y ellos dentro de ese grupo de trabajo son los que representan un poco, porque los dos son padres de pacientes, y alguno más adolescente, algún adulto, pero que empezaron de niños, y son los que están siempre en coordinación para enterarse de los ensayos clínicos, de cómo van y de aportar toda la parte. Así que sí hay un trabajo interno. No tenemos una guía de apoyo a padres de pacientes con LMC. Ya me gustaría a mí. Mateo, te invito a que solicites a la CML que iniciemos este proyecto y, bueno, yo encantadísima, porque hay tantas cosas por hacer y por apoyar a pacientes, y este tema necesita también mucho porque hay muy poca información. Entonces, al final vas a tu médico, ¿no? Ahora mismo el recurso que tienes es buscar algún médico, que sí hay algún centro que esté tratando pacientes, el ensayo clínico, que estén viendo niños, porque es lo poco que hay, y los grupos de apoyo entre padres, ¿no? Para la parte más emocional. Yo invito a esta mamá, no tengo el nombre porque pone usuario, es decir, invito a que se ponga en contacto con nosotros y que le podamos ayudar entre todos a darle un poco más de información o a nivel paciente a clarificarle algunas dudas que pudiera tener, ¿no?
a ver si pudiéramos construir en España una base de pacientes, de niños, con los cuales pues pudiéramos mantener informados y pudiéramos también pasar y traspasar esa información al grupo mundial, porque cuanto más seamos, evidentemente, mejor será. Gracias, Celia. Creo que hay otra pregunta, Sí, Lola. sí, gracias, Mateo. Sí, es de Elena. Es una pregunta para Eva. Dice, sé que es un poco como tener una bola del futuro, pero desde el punto de vista genético, ¿qué indicios pueden prever una recaída o no al suspender la medicación? Perdón, que en vez de hablar me había quitado todo. A ver, realmente hoy en día lo único que tenemos para predecir, y bueno, la verdad es que predecir, si lo hablas antes de tal, es muy complicado, no hay nada. Lo único que nos ayuda y que anticipa algo es la PCR, o sea, desde luego la PCR que anticipa poco tiempo. Yo entiendo probablemente que tu pregunta va por el sentido de intentar predecir de cuál es el que verdaderamente va a funcionar y solo quitárselo a ese, porque sabemos que de los que descontinúas, probablemente el 60% van a recaer, pero lo bueno es que es una recaída molecular, ¿vale? En el primer año y que reentra, la mayoría de ellos reentran fenomenal luego cuando inicias el tratamiento. Entonces, yo también era una cosa que al principio me daba vértigo y en la fe también, pues ya te digo, con la hematóloga que los lleva, yo desde el laboratorio, pues se comentaba que eso, lo que te dices, verdaderamente en qué pacientes discontinuar o no el tratamiento. Respecto a lo que preguntas, si tenemos algún factor para predecir, bueno, desde luego los objetivos, el más importante es que verdaderamente estén en una respuesta molecular profunda, pero además yo definiría como la profunda la de 4,5, es decir, porque muchas veces se han discontinuado pacientes en respuestas a lo mejor de 4 y verdaderamente, lógicamente, cuanto más alto sea el nivel del que partas, hay mucha mayor probabilidad de que luego esas células empiecen a replicarse más rápidamente y se apoderen, digamos, otra vez las células leucémicas de las células sanas. Entonces, como criterios objetivos, como lo que tú dices, como bola de cristal de si tengo algún factor o algún gen que me permita predecir cuál es el paciente que va a recaer cuando discontinúo, no. Y como factores objetivos, la PCR. Y el primero es que parta de una respuesta profunda, y para mí, desde mi gusto, es 4,5, no la respuesta 4. Y luego la monitorización temprana, es decir, se tiene que hacer una monitorización de la PCR, pues eso al principio cada 15 días, claramente, porque eso es verdad que anticipa rápidamente y muchas veces cuando lo detectamos con niveles bajos se puede reentrar con el fármaco antes de que haya una franca recaída, ¿vale? ¿Más preguntas, Lola? Mira, ¿puedo otra? Perdón, Mateo. tenía silenciado el Sí, micro. sí, Deli, por supuesto. Buenos días desde Guatemala. Soy Josué Navarro, de 25 Mira, años. vale. ¿Ya? ¿Me oís? ¿Repito la pregunta? Sí, sí. Sí, sí, por favor. Josué Navarro, desde Guatemala. Dice, buenos días. Soy Josué Navarro, de 25 años. Hace un mes detectado la LMC. Tengo la duda si este tipo de leucemia es hereditario. Gracias. No, no es hereditario. Hay que tener en cuenta que las neoplasias, o sea, las leucemias hereditarias, las sabemos que las hay, que creíamos que había de otro tipo de tumores hereditarios, digamos, por ejemplo, el de mama, el de ovario, estaba más establecido porque conocíamos los genes. Y hasta que llegó precisamente la secuenciación masiva, no prestábamos mucha atención a las leucemias hereditarias. Y hoy en día sabemos que sí que las hay, pero no es la LMC. Esta traslocación
la detectamos solo en las células de la sangre, no en las células de otro tejido del cuerpo, con lo cual sabemos que no es heredada. O sea, que a ese respecto estate totalmente tranquilo que no es, esta traslocación ha sido adquirido solo en las células de la sangre y no es hereditaria. Sí que hay otras leucemias hereditarias, pero las mutaciones están en otros genes, no en este gen. Sí, es cierto que la etiología de la LMC es muy poco extensa y se sabe muy poco de la etiología, pero evidentemente sí que está casi que descartado el tema de que sea hereditaria, más bien por fisiología propia del cuerpo y por alguna radiación de tipo radioactivo, más bien va encarado por ese aspecto. Sí, o sea, las Eli, causas, es lo que está explicando Mateo, las causas son variadas y puede haber eso. Las más claras son exposiciones o a tóxicos como benceno, radiaciones y todo esto, pero han dañado solo tus células de la sangre. Y eso sabemos que están dañadas solo tus células de la sangre porque cuando entras en remisión ya dejamos de detectar el reordenamiento de TRABL, si no lo tendrías siempre, porque estarían todas las células tuyas, la llevarías siempre heredado, con lo cual heredado no es. Las causas, porque lo habéis adquirido en vuestro caso vosotros y no lo han adquirido otros, están menos claras. Hay algunas causas claras, pero no son genéticas. No son heredadas, ni las habéis heredado, ni se van a transmitir a la descendencia. Deli creo que tenía una pregunta. Sí, volviendo a la bola de cristal, a la doctora Eva, ¿cuándo en un ensayo, por ejemplo, yo llevo ya 6 años, cuando es indetectable la enfermedad, o sea, voy cada 3 meses, ¿cuándo se puede decir en un ensayo es curable la enfermedad? Es difícil. Lo de curable, eso ya es complicado porque, claro, todavía esto está establecido. Probablemente haya que establecer en ese ensayo o en cualquier estudio en el que tú quieras evaluar la eficacia como un objetivo y que lo llames y que tú definas curación cuando llevas más de tanto tiempo de tal y ese, pero ese hoy por hoy será variable y fijado por el que hayas fijado en cada ensayo. Como término decir curable ahora en los pacientes que acabas de descontinuar con el tiempo que llevas no está establecido. Igual que sí que es verdad, por ejemplo, en otras leucemias o en una aguda, tú dices después del tratamiento, si han pasado 5 años y es indetectable, considero curado, aunque luego puedes recaer, pero considero curado. En este, como llevas poco tiempo y no está establecido, no tenemos definido, ¿vale? Puede que esté definido probablemente en el ensayo en el que tú participes, que se defina, vale, curable cuando el paciente lleva más de 3 años, lo considero tal, ¿vale? Pero es como tu objetivo del ensayo, pero definido como curable actualmente no está. El ensayo es en STOP. O sea, el ensayo en el que estoy actualmente, vamos. Sí, yo no recuerdo el del stop, cuál era el endpoint, o sea, el punto final, pero no estaba Según definido. leí, eran 180 países, o sea, 180 pacientes de 16 países, según tengo leído yo en todo el tocho de papeles que me dieron, pero no sé qué porcentaje, no sé el estudio si ha terminado. Exactamente, o sea, puede que el estudio haya fijado un final en un momento determinado, que yo actualmente no me lo sé, cuál es el endpoint, pero ¿qué quiero decir? Si me preguntabas por lo de curable, término curable, igual que probablemente lo que te dices en un futuro cercano se llegue a establecer, porque cada vez hay más pacientes discontinuadas y en largas remisiones, entonces en algún momento va a haber que poner el punto de lo que tú dices curado, igual que existen otras enfermedades, pero en esta es todavía muy temprano, digamos, los pacientes que están muchos discontinuados, lo que tú dices es dentro de un ensayo. Entonces no vas a acuñar el término de curado por el resultado único de un ensayo. Eso es lo que me refería yo. Hola, ¿puedo preguntar? Hola, ¿me escucháis? Sí, Hola, te buenas escuchamos. tardes.
te Soy vemos. Ana, llevo desde el año 2005 diagnosticada y quería hacer la siguiente pregunta. Yo tengo actualmente la respuesta 0,0108 y me 0,0. gustaría dejar de tomarlo. He tenido respuesta 00, mucho tiempo, No. pero dejé de tomarlo y volví a esto. Y bueno, a mí me sigue pareciendo poco según lo que le he explicado, lo que he visto que has explicado, Eva. Entonces te pregunto, yo con 0,0108 puedo A intentar ver, volver a dejarlo. es verdad que tienes 0,01, ¿no? Solo un 0 o 2. Solo un cero, solo un cerito. Solo un 0. Vale, entonces eso es respuesta 4.0. La 4. Esa es respuesta 4.0. Corta el zoom. ¿La 4.5 cuándo Pero es? cuando... Es menor de 0,0032. ¿Vale? Bueno, 0,032, no, pero estás próxima y además hay que mirar mucho el perfil, o sea, ¿en cuánto tiempo, en qué valores te mantienes? ¿Ese 0,01 es el que mantienes regularmente? pues es que ese 0,01 le tengo desde febrero del 18. Desde febrero del 2018 te mantienes como en 0,01, no consigues bajar más. Bueno, perdón, no, esa fecha no, bórrala. De un año llevaré así. Porque es que yo antes no sabía ni la respuesta que tenía, Claro, es que es ¿sabes? súper importante por eso es lo que decía yo, es súper importante que sepáis la respuesta en la que estáis. Luego, cuando ya Claro, sepáis más cosas, hay que interpretar esa respuesta, porque muchas veces a mí me gustaría ver cómo es tu respuesta seguida. Porque a mí un 0,01, es decir, que tengas una respuesta 4.0 en una sí, muestra puntual, me da un poco igual, porque muchas veces bajas un escalón de respuesta entre 4 o 4.5 según lo buena o mala que sea la muestra, ¿vale? Porque si yo claro. no tengo una buena muestra en el laboratorio, De ¿vale? microARN puede pasar esto. Claro. Entonces a mí me preocupa poco un paciente que va de 4.0 a 4.5 y veo que son fluctuaciones de la muestra. Es verdad que plantearte a lo mejor una discontinuación en un paciente que llevas tiempo, porque es verdad, desde Claro, 2005, es que ya estoy harta. claro, pero que llevas tiempo y que nunca haya bajado de la 4.0, No, he estado en respuesta 00. claro, pues si tú has Que estado es en cuando respuestas, yo insistí y lo quité. Vamos, lo quité con consentimiento de la hematóloga, que al final le dije, mira, que no, que no. claro, Y pero si estuve aquí 6 meses sin tomarlo. Pero vale, claro, yo no se me ocurrió, que fue en febrero del 18, por eso se me estaba sí, confundiendo, no se me ocurrió preguntar, que mira, como voy a ir el día 21 de este mes, pues la diré que me haga una gráfica de todo lo que llevo, claro, tú ¿sabes? quieres verlo Para todo, estudiarlo juntamente con ella, porque es que hasta ella, que no conocía a esta gente tan maravillosa de Alemit, ¿sabes? Pues yo no sabía de respuestas, ni sé las copias que me hacen, ni sé de nada, claro, Yo no sabía nada. Solo sabía que había llegado a 0 y que yo insistía y estuve a lo mejor 2 años insistiendo o más para decir que lo dejara de tomar, ¿sabes? claro. Y entonces, bueno, y además estoy con 200, que debe ser una cosa rarísima, ¿Con 200 de ¿sabes? qué? Yo estaba con 400 de Glibex toda la vida, desde que empecé el De 2005, empecé 400 con 400. Y Vale. cuando lo dejé y me dijo de volver, digo, mira, vuelvo, pero a la mitad. Yo no puedo con tanto. Porque es que, claro, a mí los efectos secundarios en cuanto a la circulación de la sangre, como me han puesto un stent en la cresta ilíaca. O sea, que fíjate los efectos que tengo. O sea, yo me llega actualmente, tendría que haber ido a revisión, pero con esto de la COVID pues no he podido, ¿no? Claro. Pero actualmente se supone que tengo un 50% que me llega de sangre, ¿sabes? Claro. O sea, solo soy Pero, feliz nadando. ya. Todas las Pero mañanas me voy a nadar. vamos por partes. Tú Claro, porque ahí es donde es mi vida, pero claro, no soy una sirena. Entonces eso, discontinúas el pediré eso. tratamiento. ¿Cuánto tiempo estás discontinuando el tratamiento? Vale, lo discontinúas y venías a lo mejor de 4 o 4.5. Discontinúas el tratamiento, ¿vale? Y estás con 0 un tiempo o, bueno, con un valor que considera, ¿y cuándo lo vuelves a reentrar? Pues 6 meses estuve solo sin tomarlo. Pero Claro, por no Pero dentro. sé, cuando lo empecé a tomar,
en qué numerito estaba, porque yo no lo preguntaba todavía. Eso es lo importante. Entiendo que reentra Eva con 200 miligramos nada más. Sí, pero lo importante es el numerito con el que la hematóloga vuelve a reintroducir en los 200. Claro, que es lo que tengo pensado, ya te digo, para el día 21 tengo la consulta y se lo voy a decir. Claro, puede ser que con 400 miligramos cubra perfectamente y llegue a una respuesta 4,5 y puede ser que con 200 miligramos no pueda alcanzar la respuesta 4,5 y se sitúe en una respuesta 4. Claro. Ya, pero sí, pero yo no me quiero meter 4 porque si con 2 estoy, que me ha tenido que poner un stent, pues fíjate si me vuelvo a meter en 4. Ya. O sea, con 2 es imposible. Es complicado. Con 2 es imposible. Pero por eso, para discutir todo esto, es necesario que tú con tener la curva. Explicar los números, porque, por ejemplo, es otra cosa, a mí no me preocupa tampoco nada, por ejemplo, un paciente que, por ejemplo, a veces os da como mucho susto de el paciente que, por ejemplo, está en 5.0 y es negativo, ¿vale? Que para ser negativo y 5.0 tienes que haber analizado más de 100.000 copias, es decir, he mirado más de 100.000 RNAs y no he encontrado ninguno de BCR-ABL. Pero claro, imagínate el caso en el que detecto a la siguiente muestra 10 copias de BCR-ABL en esas 100.000. Ese paciente, sí o sí, por el ratio, por la división que vas a hacer, te va a bajar a la 4.5. Pero es que a mí me da igual. O sea, ha sido, digamos, como para vosotros, como muy llamativo y un cambio de escalón, pero es que es la variación mínima. De detectar 10 copias a detectar 0 copias, pues es la sensibilidad de la técnica, ¿entiendes? Entonces, para mí es igual de bueno la respuesta que tiene ese paciente de 5.0 negativo, que es la que gusta a todo el mundo, que la de 4.5 con 8 copias, ¿entiendes? Entonces, a mí no me importaría nada esa fluctuación. Entonces, en tu caso, claro, que viene ya de muy antiguo, hay que mirar mucho las fluctuaciones y cómo de importantes han ido esas fluctuaciones, porque a lo mejor no son tan graves y lo que tú dices se puede mantener, lo que tú dices, a 200, o en el caso en el otro, si nos hubiera perdido la respuesta, continuar, digamos, imagínate que venías de un negativo, por ejemplo, ocurre muchas veces, cuando venís de un negativo y estás en discontinuación, en cuanto os ponéis a lo mejor en una 4.0, el hematólogo ya, ¡guau! Vamos a reiniciar antes de que esto se descontrole y tal, pero a lo mejor no es necesario, se puede esperar un poquito más, sobre todo en casos como los que cuenta Ana, ¿no? Que es complicado, vienes de tal y a lo mejor te puedes mantener en esa 4.0, que una 4.0 estando en una discontinuación es una buena, respuesta. Pero claro, hay que verlo todo. Porque es que además ya llevo tantos años que ya es que, vamos, me lo merezco, vamos. Es una bobada que he dicho. Venga, Eva, muchísimas gracias por tu respuesta. Bueno, y por tu exposición, ha sido maravillosa. Vale. Saludo a todos. Igualmente. Gracias, Ana. Bueno, por ir concluyendo, Eva, yo me gustaría que nos explicaras un poco en lenguaje muy coloquial cómo podemos analizar nuestro PCR. Es decir, tener una respuesta 4.5 quiere decir, o tener una respuesta 5 quiere decir que han sido analizadas más de 100.000 copias de mi ABL, o quiere decir en realidad que estoy en negativo, o ninguna de las dos cosas. A veces nos liamos los pacientes con esto. Es decir, cuando yo me hago mi estudio de PCR y me dan un 4.5 es porque me han estudiado un determinado número de ABL, o es mi BCR en realidad el que indica la respuesta en la que estoy. A ver, esto no os liáis solo vosotros, se lía el residente de hematología cuando llega, tengo que explicárselo por arriba y por abajo y tal. No, porque es complicado, pero voy a tratar de explicarlo un poco sencillo si no me preguntáis de tal. Lo primero es que nosotros analizamos el RNA, ¿vale? Entonces, el RNA son las copias que tú generas de lo previo a la proteína, ¿vale? A la proteína. Entonces, el RNA es variable la cantidad que producimos en cada célula, con lo cual una célula puede expresar mucho RNA y otra célula puede expresar menos, ¿vale? Entonces, a mí lo que me interesaría buscar, en este caso, para vuestro interés sería
el RNA de BCR-ABL, ¿vale? Porque el BCR-ABL es una proteína de fusión que solo está en las células leucémicas, no está en las células sanas, con lo cual es un marcador de célula leucémica. En el momento que yo detecto BCR-ABL, significa que viene de alguna célula leucémica, ¿vale? Entonces, yo en principio con detectar BCR-ABL sería suficiente. ¿Qué ocurre? Que yo te digo que tienes 200 copias de BCR-ABL y a otro le digo que tiene 2000. Dices, pues el de 2000 peor que el de 200. Pero ¿qué ocurre? Imagínate que esa célula expresa muy poco RNA. O incluso yo en el laboratorio lo he extraído con un mal método. Acabo de empezar, lo extraigo mal y saco una birria de RNA. Entonces, imagínate ese paciente con las 200 copias de BCR-ABL en la que resulta que de RNA total, ¿vale? Que lo mido con el gen control, que es un gen que está en todas las células, me dice que yo ahí he analizado 100.000 RNAs totales, ¿vale? Y en el otro que tenía 2.000 copias, resulta que solo me han salido 10.000 copias de RNA sano. Claro, no es lo mismo, no significa ser lo mismo ese 200 y ese 2000, ¿vale? Porque la cantidad relativa va a depender del RNA normal que analizar. Conclusión, es muy importante que después de mirar en el informe vuestro resultado, que miráis primero positivo o negativo, ¿vale? Importante mirar eso, ¿vale? Segundo, ¿cuántas copias tengo de BCR-ABL? ¿Vale? Van las copias y ahí van las 200. Pero luego siempre os van a dar las copias de ABL, que es el gen control. Si no es ABL, será otro gen control, ¿vale? Y esas copias son muy importantes porque me sirven para expresar la cantidad relativa que tengo por célula de RNA de BCR-ABL, ¿vale? Y con eso se hace el ratio. Por eso el ratio se expresa así, porque siempre hay que dividirlo entre las células de RNA normales que yo he detectado. Es decir, y esto cobra mucha importancia, lo vais a entender en los resultados negativos, ¿vale? Yo ahora imaginaros que en vez del positivo de las 200 copias, me dan un resultado que dice negativo, 0 copias de BCR-ABL, pero luego me dice 10.000 copias de ABL. Eso significa que en 10.000 RNAs que he analizado no he encontrado ningún BCR-ABL, ¿vale? Y imaginaros otro paciente en el que detecto 0 copias de BCR-ABL, pero he analizado 100.000 copias de RNA. ¿Cuál os parece más seguro ese resultado negativo? El de analizar después 100.000 copias, ¿vale? Sí. Entonces, eso se refleja en la respuesta. El que solo he analizado 10.000 copias de ABL, le digo que está en respuesta 4.0. 4.0 viene de los logaritmos, son los 4 ceros del 10.000. Y el 5.0 son que he analizado 100.000 copias. 100.000 copias, 1 por 10 a la 5, ¿vale? Entonces, esa es una respuesta 5.0, ¿vale? Entonces, es muy importante analizar, por un lado, las copias que tienes de BCR-ABL y las copias que tienes de ABL, que te dan el número de transcritos normales en los que tú has analizado. No sé si me he explicado. Entonces, sí, yo lo entendí así. Es decir, es importante ser negativo, pero también es importante saber la respuesta y en cuánto microARN se ha producido esa negatividad, ¿no? No es lo mismo que se produzcan 10.000 copias de ABL, que ya andamos muy cerca de que sea una muestra que no sea válida para el estudio de la PCR, que obtenerla en 100.000 copias de ABL, ¿no? La respuesta es profundísima en 100.000 copias. Claro, es lo que yo les digo, por ejemplo, también a los hematólogos, digo, es que esto os sirve para incluso valorar a vosotros al laboratorio, ¿entiendes? Porque un laboratorio en el que todos los pacientes, el RNA que obtenga no llega a 100.000 copias, no está funcionando bien, porque no va a conseguir meter a ningún paciente en respuesta 5.0. ¿Vale? Y no puede ser, sabemos que el RNA es muy delicado. El RNA se degrada con RNAs que tenemos en las manos. Muchas veces en el laboratorio, al trabajar con RNA, trabajamos constantemente con guantes y cambiándonos de guantes, pero no tanto por lo que me va a contaminar la muestra, sino porque yo en mis manos tengo RNAs que la van degradando. Con lo cual, un laboratorio que no trabaja bien, adecuadamente,
puede dar resultados, digamos, regulares o malos, deficitarios en muestras de BCR-ABL o muestras en general en las que trabajas con RNA. Entonces yo lo digo, incluso vosotros podéis mirar vuestro informe. Si cuando os dan las copias de ABL nunca llegan a 100.000 copias de ABL, se puede comentar con el hematólogo de decir, oye, en el laboratorio esto tú has preguntado por qué nunca obtenemos 100.000. Es que si no obtienen buen RNA y no consigues pasar de las 100.000 copias, difícilmente vas a meter el paciente en respuesta 5.0. Porque los 5.0 son los que he analizado más de 100.000 copias y hay o 0 copias o menor a una copia por cada 100.000. ¿Entendéis? Entonces, incluso importantísimo, entiendo también la hora de la extracción, ¿no? Por la rotura de Matías. También debe de contar para la calidad del microARN de la muestra, ¿no? Totalmente. Entonces, el RNA es delicado, digamos, el laboratorio lo tiene que trabajar bien, y por eso se espera que también no hay ningún problema cuando en algún resultado, vosotros que hacéis tantas determinaciones, que tenéis tantas determinaciones, en algún momento os llegará un no valorable. No me preocuparía porque el RNA es difícil y no va a ocurrir, no hay que rayarse de ¿esto será que el no valorable significa que dentro de poco me va a parecer positivo? No. Probablemente ese no valorable es un problema en el laboratorio con la muestra, porque problemas siempre ocurren porque el RNA hay que trabajarlo muy bien, ¿vale? Entonces, vale que puedo tener siempre algún no valorable, alguna muestra va a llegar mal o va a haber estado 2 días rodando por ahí o no se ha extraído en condiciones. Pero si sistemáticamente cuando analizo todas mis muestras de los pacientes no consigo un buen RNA, es decir, y no consigo pasar por lo menos de 100.000 copias, es decir, incluso los laboratorios tenemos un mínimo. Por debajo de 10.000 copias, la muestra es no valorable. ¿Por qué? Porque hay mucha probabilidad de dar un falso negativo. Imaginaros ese en el que yo te digo, negativo, copias analizadas 10.000. Claro, ¿qué hubiera pasado si analizara 100.000 copias? Igual me hubiera encontrado 1 o 2. He analizado solo 10.000. Entonces, por debajo de 10.000 copias, como hay mucho riesgo de dar un falso positivo o negativo, la damos de no valorable, ¿vale? Entonces, el laboratorio que no consigue buenas muestras con copias por encima de 100.000 tiene un problema a nivel general. Y eso es importante porque no va a conseguir meter pacientes en respuestas 5.0, por ejemplo, porque no pasas nunca de 100.000. ¿Vale? Entonces, el laboratorio es muy importante y al laboratorio se le pueden pedir explicaciones. Es lo mismo que yo les digo al hematólogo. Cuando, por ejemplo, tenéis ese paciente que os contaba, bueno, este no lo he puesto, pero ocurre muchas veces, paciente que lo tengo en respuesta 5.0, 5.0 y de repente pasa a 4.0. Hasta ellos también el susto, venga, no sé cuánto de tal. Se puede llamar al laboratorio antes de decir, y a lo mejor muchas veces, pues una nueva muestra para confirmar. Y es el típico caso en el que os estaba contando. Paciente negativo, analizó 100.000 copias, respuesta 5.0. Paciente negativo, 100.000 copias, 5.0. De repente, negativo, pero una muestra peor, que ha llegado en peores condiciones o que he trabajado peor, solo analizo 10.000 copias, de repente pasa a respuesta 4.0. No hay que hacer nada, ni ha hecho nada mal el paciente, ni ha hecho nada mal el hematólogo, ni hay que tal. Probablemente ahí el laboratorio o le ha llegado mal la muestra o se la ha degradado o la ha trabajado mal. Una nueva muestra, pero además cuando toque, sin a lo mejor tantas prisas de qué habrá ocurrido y en marcha. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Lola, tu turno. Bueno, pues mi turno para dar las gracias profundamente tanto a Celia como a Eva por sus intervenciones y, bueno, pues deciros que nos han servido como pacientes muchísimo, muchísimo vuestras aportaciones y, desde luego, todo lo que nos ha explicado Eva ahora mismo sobre las analíticas creo que nos sirven mucho, mucho a todos, porque no siempre los hematólogos comparten toda la información con los pacientes.
Y nada, deciros a todos que muchas gracias por estar aquí y que os esperamos mañana, viernes, a las 4:30 de la tarde. Mañana tendremos 2 intervenciones. Bueno, la apertura estará a cargo de Yolanda Rueda, de Nefila Health Partnership. Perdón por mi inglés, o sea, es 0, ya lo sé. Después tendremos la intervención del doctor Valentín García Gutiérrez sobre la optimización de los tratamientos en el MC. Podemos mejorar los resultados con los ITCAs del que disponemos. Y después la doctora Francisca Ferrer nos hablará sobre los efectos cardiovasculares con ITCAs. ¿Por qué, cuándo y qué podemos hacer? Una visión para el paciente. Y por último, el doctor Luis Felipe Casado nos hablará de nuevas formas y nuevos tratamientos en la LMC. Nada, daros de nuevo las gracias a todos y os esperamos mañana. Mateo, tu turno. Te despido, hasta mañana. Quiero darle las gracias a la doctora Barragán y a Celia. Comentarles a los asistentes que Celia nos ha dejado unos enlaces en el chat para quien esté interesado, que puedan acceder a ellos. Y nada, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y nos vemos mañana. Nos vemos mañana en la segunda jornada del quinto Congreso Nacional de Leucemia Mieloide Crónica ALMIC 2020 online. Muchas gracias a todos los asistentes y gracias también a nuestros patrocinadores. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Ha sido un placer de verdad. Insight. Hasta mañana. Muchas gracias, hasta mañana. Adiós, hasta mañana. Adiós, buenas tardes. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Gracias.